Bien, muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Es para mí un gusto enorme volvernos a saludar y volver a conversar de otro tema más. Claro que sí, y seguimos hablando de este tema maravilloso que es muy importante de conocerlo, ¿verdad? Este tema es de un poquito, vamos a hablar de la historia de los derechos humanos para después abordar temas como los tipos de derechos humanos de la primera, la segunda y la tercera generación, que es indispensable que nosotros lo sepamos para saber manejar diferentes situaciones, ¿verdad? De eso se trata la materia, conocer para poder defendernos en nuestro diario vivir de algún tipo de situación o circunstancia que vayamos a pasar. La historia de los derechos humanos, dónde, cuándo y por qué surgen estos derechos. Y para retroalimentar, el fundamento de los derechos humanos es la dignidad de la persona humana, de la que se colige que hay atributos inherentes a esa dignidad que no se dependen del reconocimiento del Estado, sino que todos y cada uno de nosotros lo tenemos por el hecho de ser seres humanos. Ya hablábamos que estos derechos ya se nos atribuyen desde el momento de la concepción por el simple hecho de que somos seres humanos. Los derechos humanos, llamados también derechos fundamentales del hombre, derechos de la persona humana, son conquistas de la persona humana, conquistas del hombre y la mujer logradas durante toda la historia de la humanidad, que nos dignifican cada vez más como seres humanos. Como hablábamos, estos derechos nos hacen más dignos, nos hacen libres, nos hacen tener un buen vivir tal como lo establece el Estado y lo atribuyen los derechos. Antecedentes de las garantías individuales en el mundo. En 1215 se firma en Inglaterra su Carta Magna, donde se establece que el rey Juan sin tierra debe respetar la libertad de la iglesia, la libertad personal, garantías procesales y derechos como el de propiedad y tránsito libre. Garantías que no existían ya que el poder del rey era casi absoluto, como hablábamos y conocíamos tiempos atrás de nuestros antepasados. El rey tenía la única palabra y el pueblo eran los esclavos, el rey era el que gobernaba a su pueblo, ¿verdad? Ponía sus reglas, sus regímenes, sus obligaciones para que el pueblo simplemente pueda acatar las indicaciones de él. Eran unos esclavos más que no tenían ni voz ni voto. Sin embargo, en líneas generales, es una declaración de los derechos del pueblo inglés frente a la corona. Habeas corpus inglés en 1679 que afianzaba las garantías del derecho a la libertad. Bill of Rights en el año de 1689 que el pretendido poder de la autoridad real de suspender las leyes o de ejecutar las leyes sin el consentimiento del Parlamento es ilegal. Eso decía, de que el poder de la autoridad real se suspende al ejecutar la ley sin haber consultado al pueblo, a la comunidad. Eso decía que el rey no iba a tener poder si es que no llegaba a consultar sus estándares, sus indicaciones hacia un comité o hacia un parlamento. ¿Sí? Por lo contrario, si este rey hacía lo que le daba la gana, iba a ser sancionado y por hacer este tipo de actos. ¿Es un derecho de los individuos el presentar peticiones al rey? Sí, y que todo encarcelamiento o persecución en razón de estas peticiones es ilegal. Claro, era un derecho importante que el pueblo siga las indicaciones del rey, pero el rey aquí tenía que conversar, socializar todo lo que quería implementar con las personas, en este caso con todos los esclavos o la gente del pueblo. Sin embargo, eran derechos colectivos de la nobleza frente al rey. Las primeras manifestaciones de juridificación, es decir, de reconocimiento de los derechos humanos como inherente a las personas, vienen en las declaraciones de independencia de los Estados Unidos.
en el año 1776 y en la Declaración Francesa en el año 1789, con la Declaración del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa. ¿Qué pasó aquí? Algo muy importante. Se instauran los derechos a la libertad. Aquí ya empieza a haber libertad hacia todas las personas. La propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Aquí ya poco a poco se iban haciendo respetar y se iban alzando los derechos en todo su contexto. La noción del derecho humano implica la progresividad en el sentido de que en el concepto mismo histórico de derechos humanos, incluso en su revolución jurídica internacional, está la idea de que hay una tendencia no empírica y conceptual que expande de manera continua e irreversible el ámbito de los derechos humanos respecto del número y contenido de los derechos protegidos como de los medios protegernos. Sabemos que todo el Estado tiene que amparar los derechos, tiene que hacer respetar y también tomar en cuenta las decisiones de las personas siempre con el voto o si está a favor también de todo lo que han sufragado o de que lo han tomado en cuenta. Durante el siglo XVIII y XIX, la imposición de limitación del poder del Estado está dada por el Estado de Derecho caracterizado por derechos individuales, principio de legalidad, separación e independencia de los poderes. En este sentido, los derechos humanos se afirman frente al poder público. Aquí ya se concentran, se afirman y se consolidan estos tipos de poderes o estándares que ya las personas, el pueblo, los aldeanos, tanto querían hacer respetar. El poder público tiene dos deberes fundamentales respecto a los derechos humanos: el de respetarlos, es decir, que los instrumentos de ese poder no sean utilizados para ofender los derechos humanos como obligación de extensión, y además debe garantizar, que decían aquí, que los derechos no son un juguete, no son un medio para llegar a un fin, no, eso de ninguna manera. Los derechos humanos eran tan importantes que tienen que ser respetados en todo su ámbito, en todo su contexto, y que el Estado tiene que amparar y hacer respetar a todos estos derechos. Y así es la situación de los derechos. Emergieron en el curso del siglo XX de Constitución Mexicana de Querétaro en el año 1917, Constitución de Weimar en 1919, Constitución Española en 1931, Constitución de la Unión Soviética en 1936, Constitución de Irlanda en 1937. Estos hitos están marcados por conmociones sociales, Revolución Norteamericana, Francesa, Mexicana, la Guerra Mundial. Son momentos de grandes luchas de la sociedad donde obtiene como reconocimiento los derechos. Aquí ya, después de tanta lucha, el pueblo mexicano, la Constitución de Weimar, el pueblo español, los españoles, después de una lucha fuerte, constante para amparar todo esto, para que se hagan escuchar, para que todos sea una sola voz, ya por fin se reconocen aún más de estos derechos en todo el ámbito. Por eso se consideran estos tipos de constituciones como las más importantes, porque fueron la base para alzarse hacia todo el mundo. Fueron el hito para poder engrandecer estos derechos en todos los países, todas las regiones, donde se escucha esto de los derechos humanos. Hasta aquí podemos decir que se dio el ingreso de los derechos humanos al derecho interno de los estados, que debían autoimponerse límites a su poder para respetar los atributos de las personas o para realizar las aspiraciones traducidas en derechos exigibles. La Segunda Guerra Mundial y los crímenes de la era nazi y estalinista abrió la necesidad de mecanismos transnacionales de protección de derechos humanos, trajo la conciencia de establecer instancias internacionales de salvaguardar cuando los estados maltratan los derechos al interior de sus comunidades. Ya la gente se cansó
se cansó de que no tenga quien los ampare, no tenga una constitución o un Estado que les dé este tipo de garantías a la libertad, a sobrevivir, a ser feliz. No tenían, ya se cansaron de todo esto y la guerra mundial también fue base para que esto se siga alzando y sea más fuerte estos derechos y también se hagan respetar en todo el contexto de nuestra sociedad. Y poco a poco esto se fue transformando en una tendencia porque ya las personas sabían, lo fueron adoptando y se fueron haciendo respetar en todo el contexto. El 2 de mayo de 1948, la primera asamblea de la OEA en Bogotá proclamó la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre para tomarlo en consideración. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Las declaraciones son actos solemnes por medio de los cuales quienes los emiten proclaman su apoyo a principios de gran valor, juzgados como perdurables, en principio carecían de exigibilidad legal. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ya vienen ya las instituciones internacionales para poder amparar también a cada país que quería adoptar por este tipo de derechos y también para motivar a los demás países que también acojan este tipo de elegibilidad, de derechos para que sus ciudadanos sean capaces de ser respetados en todo el ámbito de las leyes. Una vez más, tratados internacionales. Una vez proclamadas las primeras declaraciones, el camino para avanzar en el desarrollo de un régimen internacional de protección imponía la adopción y puesta en vigor de tratados internacionales a través de los cuales las partes se obligaran a respetar los derechos en ellos proclamados y que establecieran al mismo tiempo medios internacionales para su tutela en caso de incumplimiento. Aquí ya empezaban también a sancionarse, a decir, ok, tienes tus derechos, tienes cada uno de tus derechos que tanto querías, pero también tienes que conocer y tienes que saber que si te llegases a portar mal, cada uno de estos derechos van a caer todos sobre ti, ¿sí? Porque así como están los derechos latentes, así también tú tienes que respetarlos, tienes que conocerlos, tienes que hacerlos valer y así si te portas mal o si estás incumpliendo cada uno de ellos, también será sancionado bajo el margen legal. Y así se pusieron en vigor los primeros tratados de las Naciones Unidas en 1966, que estaba la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Vean el año recién en 1966 y años atrás ya estaban todas las personas siendo esclavas, estaban siendo utilizados por estos derechos que son tan crueles para estas personas. Situación en América. Nace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1959, creada por la OEA. La Convención Americana de Derechos Humanos en 1969, sancionada en San José de Costa Rica, pero entró en vigor en 1978. La Convención define los derechos humanos que los estados ratificantes se comprometen internacionalmente a respetar y dar garantías para que sean respetados. Crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos y define atribuciones y procedimientos tanto de la Corte como de la CIDH. Entran en vigor, se hacen escuchar, se hacen latente en todos los contextos. Consecuencias de la inherencia. ¿Qué pasa con estos estados o con estos países o con estas personas que no quieren hacerse respetar o que no se quieren acoger a estos derechos? ¿Qué pasa? Aquí está. El Estado de Derecho supone que el ejercicio del poder debe sujetarse a ciertas reglas, las cuales deben comprender mecanismos para la protección y garantía de los derechos humanos. Ese conjunto de reglas que definen el ámbito del poder y lo subordinan a los derechos y atributos inherentes a la dignidad humana es lo que configura el Estado de Derecho. La universalidad. Hablábamos que ya los derechos no solamente son para una región y para un lugar, para un pueblo, no.
Una vez que interceden las instituciones, los organismos internacionales, hacen que los derechos ya sean universales, que estén en todas partes del mundo, que se hagan escuchar estos derechos para que la población, al ser humano, sepa que tiene quien los ampare, que el Estado tiene que garantizar una buena calidad de vida en cada uno de sus pobladores, para así llevarlo de la mejor manera en paz y todo eso. La declaración adoptada en Viena el 25 de junio de 1993 señala que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes entre sí. Son universales, que están en todas partes del mundo, indivisibles, que no se pueden dividir, están tal como está en una sola interpretación, tal como viene en la ley, así tienen que ser señalados, e interdependiente, que es propiamente del ser humano, de nadie más. Es bueno. No le puedes prestar a nadie tus derechos, no le puedes decir, toma, esto es así. No, todo es de ellos. La transnacionalidad, si ellos son inherentes a la persona como tal, no dependen de la nacionalidad de esta o del territorio donde se encuentre, los porta en sí mismo. ¿Sí? Quiere decir que donde vaya van a tener sus derechos, ya sean de diferentes países, van a tener sus derechos porque son inherentes. Los derechos humanos están por encima del Estado y su soberanía, y no puede considerarse que se violenta el principio de no intervención cuando se ponen en movimiento los mecanismos organizados por la comunidad internacional para su promoción y protección. ¿Qué quiere decir esto? Importantísimo, este dato es de vital importancia, que los derechos están por encima del Estado. Los derechos son universales, nadie, ni el presidente, ni el vicepresidente puede violentar tus derechos. Nadie en lo absoluto, nadie, porque son tuyos desde que naces y estos están por encima de la ley. Esto es un principio básico de libertad y de protección de los mismos derechos. Garantía de los derechos humanos, ya sabemos que son universales, todos gozan de los derechos, todos gozan de esto, y así, ¿verdad? Todo esto es importantísimo. ¿Necesarios? Claro que sí, los derechos humanos son necesarios, porque mediante eso el ser humano puede vivir, puede protegerse, puede estar muy bien. Entonces, esto es, nos protege, nos da dignidad. Por eso es muy importante tomar en consideración estos inalineables. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden quitar, no los puede vender. No los puede decir, oye, dame $1 por mis derechos y ya son tuyos. No, porque cada persona nace con su derecho. Entonces, no se pueden quitar nadie, ni el presidente, ni porque seas delincuente, ni porque seas de otro país. Te pueden quitar tus derechos en una zona. No, no, no se pueden canjear. No puedes decir, oye, dame un caramelo y yo te doy mis derechos. No, no los puedes canjear por nada del mundo, porque son tuyos, no es de nadie más. Entonces tienes que acogerlos y hacerlos sentir. Sí, el derecho a la vida, a la educación, son tuyos, son tuyos. No, tú no le puedes vender la educación a otro más. No, porque ya tus derechos vienen a ti mismo, son tuyos. Inviolables quiere decir que ninguna persona, autoridad o poder puede decidir que los derechos humanos no tengan vigencia o no sean aplicables. Nadie puede seleccionarlos o elegir. La Declaración Universal es un compromiso total con todos los derechos humanos. No compartes de esto, no. No compartes esto, ya que viene mismo de uno. Nadie los puede violar, ni el presidente, como hablado, ni gente del Estado, ni gente que esté en un puesto muy alto del gobierno. No, porque esto ya viene desde el nacimiento. Imprescriptibles, no pierden validez, no quiere decir que, no, se van a caducar a los 10 años. No, eso no tiene nada que ver y no tiene para nada de sentido. Porque como sabemos, los derechos no se caducan.
no tienen, atrás no te viene una fecha de caducidad, no te llegan a decir, oye, ponte pilas que ya te falta 2 meses para que se te caduque. No, eso no existe, no hay. Por ende, nunca se van a caducar los derechos, ¿sí? Interrelacionados, los derechos humanos tienen una íntima relación entre sí, forman un sistema. Sin el derecho a la vida no puede haber derecho a la educación. Sin el derecho a la integridad física no hay derecho a la salud. Nadie puede violentarte todas esas características fundamentales que tienes que tenerlas tú mismo. No. Muy bien. En el campo de los derechos humanos no debemos olvidar que los derechos de las personas están por encima de los intereses del Estado. Como les digo, cualquier situación, cualquier manipulación de ti hacia ti es una sanción, ya sea policía, cualquier autoridad, nadie puede hacerlo porque este es tuyo no es de nadie más. Entonces, el Estado tiene que respetar, tiene que garantizarte que tú respetes este tipo de situaciones. Y a estos derechos a respetarlos, no vaya a pasar como los de 10 mandamientos, ¿verdad? Los de 10 mandamientos, ¿qué pasa? Todos hacen lo que les da la gana, nadie lo toma en consideración. Por eso no hay que hacerlos como los 10 mandamientos, sino que a estos sí hay que ponerles cabeza fría, hay que tomarlos en consideración y hacerlo todo posible acorde a lo que dicen las leyes. Bien, ahora sí vamos a clasificar los derechos humanos de la primera generación, que son los básicos, el hombre y las mujeres como seres políticos y en la ejecución de sus libertades. Los segundos que implican la protección de los individuos como miembros de una comunidad que necesita una mejor distribución económica, social y cultural. La tercera generación atiende a los derechos de la comunidad en su conjunto, ¿sí? Atiende a los derechos. Bien, derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos son aquellos que apuntan hacia la protección y respeto hacia la vida, libertad y seguridad de las personas. En términos generales, los derechos contenidos en la Declaración de la Independencia Americana, en la Declaración Francesa y en general de los derechos proclamados en el constitucionalismo iberoamericano de la independencia. Son obligaciones de resultado normalmente de la abstención. Los derechos económicos, sociales y culturales. La segunda generación de derechos es la de los DES y están orientados a asegurar a la persona condiciones de vida consonas con su dignidad, tanto de terreno económico como el social y el cultural. Acceso a los bienes de la cultura, el derecho a un nivel de vida apropiado, a la dignidad de la persona, el derecho a organizarse socialmente, el derecho al trabajo, el derecho a la sindicación, el derecho a la huelga. Todos tenemos derecho a todo, a trabajar, a tener nuestro terreno, a tener nuestra casa, a tener nuestras cosas, nuestro televisor, nuestros muebles, nuestros vehículos. Tenemos derecho a tener una buena dignidad en todo nuestro ámbito. Tenemos que organizarnos socialmente, salir a bailar, pasear con amigos, conversar, pasarla bien, disfrutar de los momentos. Tenemos esos derechos, los tenemos y nadie puede violentarnos, nadie puede decirnos algo con relación a ello. Y los derechos colectivos que ya hablábamos, que ya es el de la tercera generación, estos están encaminados en proporcionar a la humanidad condiciones apropiadas para una vida digna, como son el derecho al medio ambiente. Todos nos podemos reunir para poder hacer una minga, estar en paz, no quemar, no hacer bulla. Tenemos derecho de todo a hacer cosas inimaginables para poder llevar un bien común que es a la protección de nuestro medio ambiente. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Sí, tenemos también el reconocimiento internacional de los derechos universales. Estamos en la etapa de afirmar. Pasan por 3 etapas: positivación, generalización e internacionalización. Para recordar un poquito más sobre estos tipos de derechos, llegan en vigencia, en el cual manifiestan que se protege la vida de cada una de las personas, ¿sí? Abarcando una realidad política y los sistemas jurídicos nacionales, tomando en consideración todo lo que es la libertad y la seguridad de la persona dentro de una sociedad, de un estado o de país. Todo esto se garantiza de la positivación. La generalización exclama y dice que
aquí la mayoría de personas también se acoge a los derechos, ya sean económicos, sociales y culturales. La noción de estos derechos implica considerar al individuo como sujeto social que interactúa con los demás. Claro, nosotros somos personas muy sociales, somos personas capaces de poder hacer todo, ¿sí? Y tenemos la internalización. El proceso de internalización implicó que los derechos humanos se convirtieron en el centro de la preocupación de la comunidad internacional y los derechos humanos adquirieron un carácter supranacional. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los estados decidieron crear un sistema internacional y se llevó a cabo la Conferencia de San Francisco del 25 de abril del 25 de junio del año de 1945. Allí se aprobó la Carta de las Naciones Unidas. Así, con la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas, se creó la nueva organización mundial, en este caso la ONU. Sí, eso es todo. Muy bien, mis estimados, yo les dejaré una tarea en Classroom. Asimismo, ya saben, yo voy a habilitar un casillero de tarea número 4, sería. Entonces, para que usted suba la tarea y cualquier duda, consulta, inquietud, no se olviden, pregunten con toda confianza. Yo estoy para guiarlos, para solventar cualquiera de sus dudas. Estamos para conservar y siempre hacer las cosas bien, ¿verdad? Con responsabilidad y todo. Entonces, cualquier duda, estoy a sus órdenes. Háganlo, no tengan miedo. Y eso sería todo de mi parte. Revisen la tarea, vean los videos y que les vaya súper bien durante estos días. Cuídense mucho, nos vemos, un fuerte abrazo. Chao, chao con todo.